Me casé con ella, pero descubrí su oscuro secreto. Hola a todos. Me presento, mi nombre es Andrés, tengo 34 años, y lo que voy a contarles fue una de las experiencias más dolorosas y, al mismo tiempo, más reveladoras de mi vida. No soy escritor ni mucho menos, pero decidí compartir mi historia porque siento que puede servirle a alguien más que, como yo, esté cegado por el amor y la confianza mal depositada. Siempre fui una persona sencilla. Me considero trabajador, responsable y, sobre todo, alguien que valora la honestidad. Crecí en una familia donde el respeto era lo más importante, así que para mí la idea de casarme y formar un hogar era un sueño que tenía desde joven. Pensaba que cuando llegara la mujer indicada lo iba a sentir, que todo fluiría de manera natural. Y en cierto modo, así fue al principio. Ella apareció en mi vida como si hubiera salido de un guión de película romántica. Era atenta, me escuchaba, me hacía sentir importante. Yo venía de un par de relaciones fallidas, y por eso me dejé llevar con más facilidad. Creí que finalmente la vida me estaba premiando con alguien que valía la pena. Me llenaba de detalles, me enviaba mensajes tiernos, me presentaba orgullosa frente a sus amistades, todo lo que cualquier hombre esperaría en una pareja. Con el tiempo me convencí de que era la mujer perfecta. Tanto, que no dudé cuando ella me habló de matrimonio. Me pareció rápido, pero me repetía a mí mismo que cuando el amor es verdadero no hay tiempos ni plazos. Con esa idea me lancé de cabeza, sin pensar demasiado en lo que estaba haciendo. Lo que no sabía en ese momento era que detrás de esa sonrisa, de esas palabras dulces y de ese aparente interés, había un plan frío y calculador. Ella no buscaba amor. Lo que buscaba era aprovecharse de mí, usarme como una fachada, como un medio para conseguir lo que quería. Y lo peor de todo, es que yo no lo noté hasta que ya era demasiado tarde. Hoy, al recordar todo lo que pasó, me doy cuenta de lo ingenuo que fui. Pero también entiendo que las personas manipuladoras son expertas en disfrazar sus intenciones. Nadie quiere creer que la persona que duerme a tu lado es capaz de traicionarte de la forma más cruel. Y sin embargo, así fue mi historia. Este relato no busca dar lástima ni hacerme la víctima. Lo cuento porque estoy convencido de que el amor, cuando es verdadero, no necesita máscaras ni mentiras. Y también porque aprendí que el tiempo pone a cada quien en su lugar. Ella intentó destruirme, pero al final, fue su propia trampa la que la hundió. Aquí les cuento cómo todo sucedió. Todo empezó una noche de viernes. Un amigo de la universidad me había invitado a una pequeña reunión en su casa. No suelo ir mucho a esas cosas, pero después de una semana agotadora de trabajo pensé que me vendría bien despejarme un poco. Ahí fue donde la conocí. Recuerdo perfectamente el momento. Estaba en la sala, conversando con algunos conocidos, cuando la vi llegar. Era imposible no notar su presencia. Tenía esa seguridad en sí misma que atraía miradas. No era la típica belleza de revista, pero su manera de moverse, de sonreír, de hablar, hacía que todo el mundo girara la cabeza hacia ella. No tardó en acercarse. Fue ella quien dio el primer paso, y eso me sorprendió. Me preguntó mi nombre, qué hacía para ganarme la vida, y de pronto me encontré conversando con alguien que parecía realmente interesada en cada palabra que salía de mi boca. No miraba su teléfono, no parecía distraída, todo lo contrario, me miraba directo a los ojos, asentía y sonreía. Esa atención me atrapó de inmediato. Con el pasar de la noche, nos fuimos apartando del grupo. Ella me contó algunas cosas de su vida, que había tenido relaciones difíciles, que buscaba estabilidad, que soñaba con un hogar tranquilo. Yo, ingenuo, me identifiqué con todo lo que decía. Era como si habláramos el mismo idioma, como si compartiéramos la misma visión del futuro. Me hacía preguntas profundas, del tipo, ¿qué esperas de la vida? ¿Te ves formando una familia? Y yo, creyendo que era sincera, respondía con la ilusión de alguien que piensa haber encontrado a la indicada. Cuando la reunión terminó, me pidió mi número. No pasaron ni 10 minutos después de que llegué a casa, y ya me había escrito. Era un mensaje corto: me encantó hablar contigo, espero que podamos repetirlo pronto. Yo, emocionado, sonreí como un adolescente. Desde ese día comenzamos a hablar todos los días. Mensajes de buenos días, llamadas por la noche, conversaciones interminables donde siempre me hacía sentir especial. Si yo le contaba un problema, ella parecía preocuparse de verdad. Si mencionaba un sueño, me decía que quería estar a mi lado para verlo cumplirse. Esa atención constante me envolvió por completo. Las primeras salidas fueron mágicas.
Me llevaba a lugares que decía haber querido visitar, aunque después me enteraría de que eran sitios que yo había mencionado antes y que ella simplemente usaba para impresionarme. En ese momento no lo notaba, al contrario, pensaba que era hermoso que compartiéramos tantos gustos. En menos de 3 meses ya estaba integrada en mi vida. Mis amigos la adoraban porque siempre se mostraba amable y sonriente. Mi familia la recibió con los brazos abiertos, sobre todo porque ella se encargaba de halagarlos y ganarse su confianza. Todo parecía perfecto. Y entonces llegó el tema del matrimonio. Una tarde, mientras caminábamos en el parque, fue ella quien lo mencionó primero. Dijo algo como, cuando estemos casados, quiero que hagamos viajes juntos, que tengamos una casa llena de amor. Yo me reí un poco nervioso, pero ella insistió. Me tomó la mano y agregó, no veo por qué esperar tanto. Cuando el amor es real, ¿para qué alargarlo? Ese comentario me dejó pensando varios días. Yo nunca había sido impulsivo con algo tan serio, pero lo cierto es que me sentía tan bien a su lado, tan convencido de que ella era mi compañera ideal, que comencé a considerar la idea. En menos de un año de conocerla, estábamos comprometidos. Muchos me dijeron que íbamos demasiado rápido, pero yo los ignoré. En mi mente, había encontrado a la mujer que me entendía, que me hacía sentir querido y valorado. Todo se veía como el comienzo perfecto de la vida que siempre había soñado. Lo que no sabía era que detrás de cada gesto, de cada palabra calculada, había un propósito oculto. Y que todo ese encanto inicial no era más que una estrategia para atraparme en la red que ella ya había tejido con mucha anticipación. Al principio todo parecía perfecto, pero como suele pasar con las máscaras, tarde o temprano empiezan a resquebrajarse. En mi caso, las señales estaban ahí, frente a mis ojos, pero yo preferí justificarlo todo en nombre del amor. La primera señal fue su manera de controlar el tiempo. Al comienzo era halagador que quisiera pasar tanto conmigo, pero después se convirtió en algo extraño. Si salía con mis amigos, se molestaba. Si hablaba por teléfono con algún compañero de trabajo, me preguntaba de inmediato quién era, de qué habíamos hablado y por qué había tardado tanto. Al inicio me lo tomaba como celos normales, incluso me hacía sentir importante que se preocupara tanto por mí. Pero con el paso de los meses, empecé a notar que no era preocupación, era vigilancia. Otra señal fueron sus excusas para evitar la intimidad. No me malinterpreten, nunca pensé que una relación debía basarse únicamente en lo físico, pero lo normal es que exista cercanía y cariño. Con ella, esa parte parecía no existir. Siempre estaba cansada, con dolor de cabeza, estresada o simplemente no tenía ganas. Yo trataba de ser comprensivo, le llevaba flores, preparaba cenas románticas, buscaba maneras de sorprenderla, pero nada funcionaba. Era como besar una pared fría. Y aún así, yo lo justificaba con frases como, debe estar pasando por una etapa difícil. Lo más extraño era la presencia constante de su amiga. Vamos a llamarla Laura. Desde el principio noté que tenían una conexión demasiado cercana. Si yo llamaba y no respondía, luego me decía, estaba con Laura, ya sabes cómo somos, hablamos de todo. Si salíamos juntos, de repente recibía un mensaje de ella y mi esposa, en ese entonces mi novia, se levantaba sonriente, como si la conversación conmigo dejara de importar. Un día, incluso, me pidió que Laura se quedara a dormir en nuestra casa porque se sentía sola. Me pareció raro, pero accedí. Esa noche yo dormí en el sofá porque me dijeron que iban a hablar hasta tarde en el cuarto. Pensé que era algo inofensivo. Hoy me golpea recordar lo ingenuo que fui. También estaba su relación con el dinero. Al principio parecía no importarle, siempre decía, lo importante es el amor, no las cosas materiales. Pero poco a poco empezó a pedirme favores económicos. Que si necesitaba pagar una deuda, que si quería ayudar a su mamá, que si estaba corta de dinero para un gasto inesperado. No eran sumas enormes, pero sí constantes. Yo lo veía como un acto de apoyo hacia la persona que amaba. Nunca imaginé que era el inicio de un plan mucho más grande. La frialdad en algunos momentos era otro detalle. Había días en que parecía una mujer completamente diferente. No sonreía, no hablaba, solo estaba en el teléfono. Si yo intentaba acercarme, me respondía con monosílabos, ajá, sí, claro. Al preguntarle qué pasaba, me decía, nada, déjame tranquila. Y luego, como si nada, al día siguiente volvía a ser la mujer dulce y cariñosa que me había enamorado. Esa montaña rusa emocional me confundía, pero en lugar de darme cuenta de la manipulación, yo me esforzaba el doble por recuperar su amor.
Otra situación que debería haber encendido todas mis alarmas fue cuando comenzó a hablar de casarnos más rápido de lo previsto. Cada vez que yo mencionaba que quería esperar un poco más, me decía con voz entrecortada, si no quieres casarte conmigo es porque no me amas lo suficiente. Y claro, yo terminaba cediendo. No quería perderla, no quería que pensara que dudaba de ella. Recuerdo una vez que, durante una discusión, me gritó, nadie te va a amar como yo. Nadie. Así que más te vale valorarme. En ese momento pensé que era un arranque de enojo, pero hoy sé que era manipulación pura. Todo esto lo ignoré. Cerré los ojos porque estaba convencido de que el amor todo lo podía. Y en esa ceguera no vi lo más importante, que yo estaba construyendo mi futuro con alguien que no me veía como un compañero, sino como una herramienta para alcanzar sus propios fines. Las señales estaban claras, pero yo, enamorado y ciego, elegí no verlas. Ese día lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Era un martes cualquiera, y yo había salido del trabajo más temprano de lo normal porque se suspendió una reunión importante. En vez de avisar, decidí darle una sorpresa a mi esposa. Mi idea era simple, llegar con una cena, pasar un buen rato y romper con la rutina. Lo que no imaginaba era que ese detalle romántico se convertiría en el inicio de mi despertar. Cuando abrí la puerta de la casa, lo primero que noté fue el silencio. No era raro, porque muchas veces ella solía estar en el cuarto viendo televisión o hablando por teléfono. Caminé hacia la cocina para dejar la bolsa de comida que había comprado y, en ese momento, escuché risas apagadas que provenían del dormitorio. Al principio pensé que estaba hablando por videollamada con alguna amiga, pero la risa era demasiado cercana, demasiado íntima. Me acerqué despacio y, al abrir la puerta, mi mundo se detuvo. Ahí estaban, ella y Laura. No quiero entrar en detalles gráficos, pero era imposible malinterpretar lo que estaba pasando. Estaban juntas, muy juntas, en una situación que dejaba claro que no eran simples amigas. Lo peor no fue la escena en sí, sino la reacción de ella al verme. No se sobresaltó, no se disculpó, no se mostró avergonzada. Simplemente me miró con frialdad y dijo: «Ah, llegaste temprano». Yo me quedé paralizado, con el corazón latiendo a 1000 por hora y un nudo en la garganta. Apenas pude balbucear. ¿Qué es esto? Ella se levantó de la cama con calma, como si nada hubiera pasado, y me respondió con una tranquilidad escalofriante. ¿Es lo que estás viendo? Sí, soy lesbiana. ¿Y qué? Yo no podía creer lo que escuchaba. Todo mi mundo, mi matrimonio, mis ilusiones, se derrumbaban en ese instante. Entonces, ¿todo esto fue una mentira? Le pregunté con la voz quebrada. Ella soltó una risa sarcástica y dijo: «Mentira no. Yo necesitaba estabilidad, necesitaba una vida organizada, necesitaba a alguien que me diera lo que Laura y yo no podíamos conseguir solas. Tú fuiste perfecto para eso». Sentí que me arrancaban el aire. Mi esposa, la mujer con la que me había casado, me estaba confesando que no me había elegido por amor, sino por conveniencia. Laura, que hasta ese momento había permanecido callada, intervino con un tono burlón. «No te lo tomes tan personal, Andrés. Ella y yo nos amamos, pero tú tienes algo que nos servía». Esa frase fue como una puñalada. Entendí, de golpe, que mi vida entera con ella había sido una fachada. Comencé a unir piezas en mi cabeza, sus constantes evasivas en la intimidad, las excusas para pasar tiempo con Laura, la presión por casarnos rápido, las solicitudes de dinero, todo encajaba. Yo había sido utilizado como un peón en su juego. Con la voz temblorosa, le pregunté: «¿Y qué pensabas hacer conmigo? ¿Seguir fingiendo toda la vida?». Ella se encogió de hombros, como si no importara, y respondió: «Mientras me sirvieras, sí. ¿Por qué no? Nadie tenía que saberlo. Tú cumplías tu papel, yo el mío». Ese fue el punto de quiebre. Entendí que no solo me había engañado, sino que me había reducido a una especie de herramienta, un medio para conseguir lo que quería. El dolor se mezcló con la rabia. No podía soportar la idea de haber sido manipulado de esa manera. Le grité, le dije que era una traidora, que había jugado con mis sentimientos, que había destruido lo que yo más valoraba, la confianza. Pero ella, lejos de mostrarse arrepentida, me miró con desprecio y me soltó. «Andrés, no seas ridículo.
¿De verdad pensabas que esto era para siempre? Esa noche dormí en el sofá, sin poder cerrar los ojos. Mi cabeza daba vueltas, repasando una y otra vez cada señal que había ignorado. Todo encajaba como un rompecabezas macabro. Ella nunca me amó. Lo que había sido para mí el sueño de mi vida, para ella había sido solo un negocio. Y aunque en ese momento no lo sabía, lo peor estaba por venir. Porque además de la traición emocional, pronto descubriría que también había jugado con algo aún más delicado, mi dinero, mis bienes y prácticamente mi futuro. Después de aquella noche en la que descubrí todo, mi vida cambió radicalmente. Pasé días en shock, incapaz de concentrarme en el trabajo, apenas comiendo y durmiendo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de ella y de Laura en mi cama, en la misma casa donde yo había depositado toda mi confianza. Pero lo que más me dolió no fue la traición sentimental, sino darme cuenta de lo que estaba por descubrir, que detrás de todo había un plan mucho más frío, calculado y peligroso. A los pocos días, mientras revisaba unos papeles en mi escritorio, noté algo extraño, un estado de cuenta bancario que no cuadraba con mis gastos habituales. Había retiros grandes que yo no había hecho. Pensé que era un error del banco, pero al revisar más a fondo, vi transferencias a una cuenta desconocida. Al rastrear el nombre, me encontré con que pertenecía a Laura. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi esposa había estado moviendo mi dinero, poco a poco, de forma discreta. No eran cantidades que levantaran sospechas inmediatas, pero al sumar todo, era un golpe enorme a mis ahorros. La confronté de inmediato y su reacción fue aún más alarmante. No negó nada. Me miró con arrogancia y me dijo: ¿Y qué piensas hacer? Todo está a nombre de los dos. Somos un matrimonio, Andrés. Lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Ese momento fue un despertar brutal. Comprendí que no solo me había utilizado emocionalmente, sino que además había estado preparando el terreno para despojarme económicamente. Sus constantes comentarios de todo lo compartimos y somos un equipo no eran frases románticas, eran parte de una estrategia. Decidí guardar silencio y actuar con calma. No podía enfrentarla directamente sin pruebas contundentes. Así que empecé a recolectar todo: estados de cuenta, transferencias sospechosas, mensajes de texto donde ella y Laura hablaban de nuestro dinero como si fuera suyo, e incluso grabaciones de sus amenazas. Porque sí, en cuanto mencioné la palabra divorcio, su verdadero rostro apareció. Se transformó en alguien cruel, manipulador y despiadado. Me amenazó con arruinar mi reputación, con inventar historias de maltrato, con poner a mi familia en mi contra. Recuerdo una de sus frases más duras: si te atreves a dejarme, voy a hacer que todo el mundo crea que eres un monstruo. Nadie te va a creer, Andrés. Soy mujer y la gente siempre se pone de nuestro lado. Esa amenaza me heló la sangre, pero al mismo tiempo me dio más fuerzas para no rendirme. Yo no iba a dejar que me destruyera sin luchar. Busqué un abogado especializado en casos familiares. Le mostré todas las pruebas y su primera reacción fue decirme: has tenido suerte de descubrir esto a tiempo. Si hubieras esperado unos meses más, ella podría haberte dejado en la ruina. Empezamos a preparar el caso. Cada movimiento financiero, cada conversación, cada prueba digital se convirtió en un ladrillo sólido para derrumbar la fachada que ella había construido. El día de la audiencia fue uno de los más tensos de mi vida. Ella llegó con una actitud de víctima, llorando, diciendo que yo era un hombre controlador y abusivo. Durante unos minutos, temí que su actuación pudiera convencer a los jueces. Pero entonces mi abogado presentó las pruebas, los estados de cuenta, los mensajes donde se burlaba de mí junto a Laura, las transferencias ilegales y, finalmente, las grabaciones donde ella me amenazaba. La sala quedó en silencio. Su rostro cambió de inmediato. Pasó de la seguridad altanera a la desesperación total. Nunca olvidaré la cara que puso cuando el juez la confrontó con las pruebas. Ya no tenía nada que decir. Sus lágrimas falsas se secaron, y solo quedó su verdadera esencia, una persona manipuladora que había quedado al descubierto. El divorcio fue concedido a mi favor, y aunque no recuperé todo el dinero perdido, al menos logré salvar gran parte de mis bienes. Más importante aún, logré liberarme de ella. Fue en ese momento cuando entendí que todo su poder se basaba en el miedo que yo le tenía. Una vez que lo perdí y decidí enfrentarla, su máscara cayó y todo su castillo de mentiras se vino abajo. Después del divorcio, pensé que lo peor había quedado atrás. Sin embargo,
todavía quedaba la gran pregunta, ¿qué sería de ella? En el fondo, lo admito, tenía miedo de que siguiera persiguiéndome o buscando nuevas formas de perjudicarme. Pero lo que nunca imaginé fue que no tendría que mover un dedo. El tiempo y el karma se encargarían de poner cada cosa en su lugar. Los primeros meses, ella intentó mantener su fachada. Se mostraba en redes sociales como la mujer fuerte e independiente que había escapado de un hombre tóxico. Publicaba fotos con Laura, viajes cortos, cenas, salidas con amistades. Todo parecía indicar que le iba de maravilla. Y sí, debo confesar que al principio me dolía ver esas publicaciones. Me preguntaba, ¿cómo es posible que después de todo lo que me hizo, todavía pueda mostrarse feliz? Pero poco a poco las grietas comenzaron a aparecer. Primero, los problemas económicos. Al no tener ya acceso a mis cuentas ni a mis recursos, la vida de lujos que había mantenido se le vino abajo. Ya no había cenas caras ni escapadas de fin de semana. De hecho, algunos conocidos me contaron que comenzó a pedir dinero prestado. Lo irónico era que esas mismas personas a las que antes manipulaba con sonrisas y palabras dulces, empezaron a darle la espalda. Nadie quiere estar cerca de alguien que solo sabe aprovecharse. Luego vino lo más inesperado, Laura la dejó. Al parecer, gran parte de su relación se había sostenido gracias al dinero que yo ingenuamente proporcionaba. Cuando se acabó esa fuente, también se acabó el interés. Laura se marchó de un día para otro, bloqueándola de todos lados y dejándola completamente sola. Ahí fue cuando entendí que, en cierto modo, yo había sido un sostén para ambas. Una vez que se vieron obligadas a valerse por sí mismas, la relación se derrumbó como un castillo de naipes. Con el tiempo, su reputación también empezó a mancharse. Las mismas amistades que antes la admiraban, comenzaron a hablar. Muchos habían visto cómo me trataba en público, cómo se comportaba con arrogancia, y ahora, sin recursos y sin pareja, ya no tenía la máscara que tanto esfuerzo había construido. Su imagen de mujer perfecta se desmoronó y quedó expuesta como alguien manipulador y calculador. Mientras tanto, yo logré poco a poco recomponer mi vida. No fue fácil, porque la traición dejó heridas profundas. Me tomó meses recuperar mi autoestima, volver a confiar en la gente y sentirme libre del peso de aquella relación. Pero con terapia, el apoyo de mi familia y mis verdaderos amigos, lo logré. Recuerdo un momento clave, meses después del divorcio, estaba cenando con mi madre y ella me dijo: «Hijo, la vida siempre se encarga de ajustar cuentas. Puede tardar, pero todo llega». Y tenía razón. Lo vi con mis propios ojos. Esa mujer que intentó destruirme terminó destruyéndose sola. Lo que quiso robarme lo perdió, lo que quiso aparentar se vino abajo, y lo que quiso manipular se volvió en su contra. A veces me cruzaba con comentarios de conocidos que decían: «La vimos, y ya no es la misma. Se ve acabada, sin rumbo». Y yo solo pensaba: el karma no falla. Yo, por mi parte, aprendí a valorar lo que realmente importa. Me enfoqué en mi trabajo, en mis pasiones y en mi familia. Poco a poco me sentí más fuerte, más sereno, y aunque no me cerré al amor, decidí que esta vez iría con calma, sin idealizar a nadie, sin dejarme cegar por palabras bonitas. Hoy, al mirar atrás, puedo decir con certeza que salí ganando. Perdí dinero, sí. Perdí tiempo, también. Pero gané algo mucho más valioso, la lección de no permitir que nadie me use ni me manipule de nuevo. Y sobre todo, la tranquilidad de saber que el karma existe, que tarde o temprano cada quien recibe lo que merece. Porque al final, ella quiso robarme todo, y fue ella quien terminó quedándose sin nada. Cuando miro hacia atrás y repaso todo lo que viví, todavía me cuesta creer que yo haya permitido que algo así me pasara. Durante mucho tiempo me culpé a mí mismo: ¿cómo no vi las señales? ¿Cómo pude ser tan ingenuo? ¿Por qué cerré los ojos a lo evidente? Y aunque es cierto que ignoré muchas advertencias, también aprendí que las personas manipuladoras saben perfectamente cómo esconder sus intenciones, cómo envolverte en un papel tan convincente que llegas a dudar de tu propia intuición. Hoy entiendo que no fui débil. Fui humano. Confié, amé y entregué lo mejor de mí. Lo que estuvo mal fue depositar todo eso en alguien que no lo merecía, alguien que en lugar de cuidarlo lo utilizó para beneficio propio. Y ahí está la gran lección: el amor verdadero no debería doler, no debería manipular ni destruir, sino construir y dar paz. Quiero dejar claro algo: no se trata de odiar ni de desear el mal a quienes nos hacen daño. El odio solo nos encadena a esa persona. Lo que realmente libera es aprender, sanar y soltar. Y sí, aunque me hirió profundamente,
aunque intentó robarme no solo dinero sino también mi dignidad, hoy puedo decir que no le guardo rencor. ¿Por qué? Porque ya recibió lo que le tocaba. Porque el karma hizo lo que yo no tenía que hacer. La justicia de la vida puede tardar, pero nunca falla. Ella intentó jugar conmigo, pero terminó perdiéndolo todo, su pareja, su dinero, sus amistades, y sobre todo, la máscara con la que engañaba al mundo. Y yo, en cambio, aunque me dolió, terminé ganando, gané experiencia, fortaleza y una claridad que antes no tenía. Aprendí a no ignorar las señales, a escuchar mi intuición, a poner límites. Aprendí que los te amo vacíos no significan nada si no van acompañados de respeto, coherencia y actos sinceros. Aprendí que cuando alguien te exige constantemente pruebas de amor, pero nunca está dispuesto a darte lo mismo, algo anda mal. Y si alguien que me escucha ahora está pasando por algo parecido, quiero decirle esto: no tengas miedo de abrir los ojos. No te aferres a una relación que te hace sentir menos, que te drena, que te controla o que te utiliza. El amor nunca debe sentirse como una jaula. Hoy estoy convencido de que a veces lo mejor que nos puede pasar es que alguien así se vaya de nuestra vida. Puede doler, puede partirnos en 1000 pedazos, pero con el tiempo entenderemos que fue una liberación disfrazada de pérdida. Yo pensé que mi mundo se había acabado cuando descubrí la traición. Pero con el tiempo descubrí que en realidad mi vida apenas estaba comenzando. Porque a partir de ese momento dejé de ser la víctima de su manipulación y empecé a ser el protagonista de mi propia historia. Así que si me preguntan qué aprendí de todo esto, mi respuesta es sencilla: nunca ignores tu intuición, nunca entregues tu vida entera sin mirar quién la recibe, y confía en que el karma, tarde o temprano, hará su trabajo. Ella intentó robarme todo, y fue el destino quien se lo cobró. Yo recuperé mi libertad, mi paz y mi dignidad. Y eso, al final del día, vale mucho más que cualquier cosa que ella haya intentado quitarme. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que disfrute de relatos como este. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias llenas de misterio, drama y emociones intensas. Y si alguna vez viviste algo parecido, te leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que no vas a poder olvidar.